la ideología tecnocrática, mediante la distinción entre trabajo e interacción, es importante para comprender un fenómeno dominante, que es denominado como el paseamiento del lenguaje. Es el tiempo de la soledad masiva. Sencillamente no hay diálogo. Respecto a la lucha de clases se presenta una transformación, es el segundo punto. Entonces estamos hablando del primer punto de la prognosis, segundo punto, la lucha de clases. Entonces, con respecto a la lucha de clases también se da una transformación en la sociedad. Esa es parte de la reinterpretación del materialismo histórico, que está ligada, por supuesto, a la prognosis. Esa transformación consiste, según Habermas, en que la lucha manifiesta de clases ha pasado a ser latente, se ha virtualizado, se ha mediatizado y en cierto modo se ha paralizado. Las intervenciones mediadoras del Estado en las posibles zonas de fricción desdibujaron los límites precisos de clase. Ya no se contrapone un sujeto de clase a otro, es decir, se elimina ese sujeto que histórica y naturalmente estaba predeterminado como el proletariado para cambiar las estructuras de la sociedad. Eso ya no se da, se diluye. Ya no se contrapone un sujeto de clase a otro. Los conflictos, afirma Habermas, aparecen de forma impersonal. Abro comillas, esto es una cita de Gabas. La pobreza y la injusticia social apenas aparecen en estratos generales, es decir, aparecen en sectores de la sociedad. Y lo más importante, afirma Gabas, es que la depauperación de esos grupos no es una explotación cabal, ya que el sistema no vive del trabajo. No vive de su trabajo, perdón, del trabajo de estas personas, que además no lo tienen, porque hay muchas personas que no lo tienen. Entonces, sencillamente están fuera del circuito económico, ¿sí? Y el sistema no vive de ellas, pero tienen su problema. En este sentido, el esencialismo de un sujeto predeterminado por la historia, o mejor por la prognosis marxista, para cambiar el orden social, pierde total sentido con las nuevas dinámicas de la sociedad y de los movimientos de las luchas mismas que empiezan a surgir. Como afirma Archila, en el texto ya citado, abro comillas, se alimentaba así la concepción histórica de actores que no respondían a esencias preestablecidas, sino a una dinámica de construcción de identidades. ¿Sí? Es decir, que el proletariado como sujeto ya predeterminado se rompe, se acaba esa idea. Esto último no es otra cosa que el paso del materialismo al postmaterialismo en los motivos de las luchas sociales. Entendido ese paso como el surgimiento de nuevos valores en la sociedad, puesto que los nuevos actores buscan defender espacios sociales que los lleven a luchar en nombre de la autonomía, la pluralidad y la diferencia. Y por eso traigo el caso del pueblo Misak, porque se inserta directamente en esta nueva percepción. Es decir, el proceso de reivindicaciones, independientemente de que, como Luis Carlos Mariátegui plantea, que se deben dar en el hecho, digamos, material, ¿sí?, de la tierra, por ejemplo, no solamente eso es un proceso de reivindicación de los movimientos, sino que trasciende eso, trasciende lo mero material, y por eso se llama postmaterial. Ya no solamente se lucha con el propósito de tomar la dirección de los medios de producción, que era en el caso de la percepción clásica, ¿sí?, y socializarlos, y la toma explícita del poder, porque es que ahora tampoco el objetivo fundamental de las luchas de los movimientos sociales, ¿sí?, en esencia, por eso los esencialismos se acaban, ¿sí?, en esencia estén con el propósito de tomarse el poder. Pero además, y quizá lo más importante, los actores dejan de ser elementos marginales o funcionales al sistema y pasan a ser agentes de un conflicto en el que luchan por el control y la orientación de la sociedad. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque es que sencillamente en la percepción clásica de la interpretación de los movimientos, pues sencillamente, en tanto que estaban determinados naturalmente ya un sujeto para generar el proceso de transformación
ellos sencillamente no eran autónomos, ¿sí? Y lo que se da en esta transformación es que sencillamente los actores sociales, los nuevos actores sociales que surgen en la sociedad, son ellos mismos los que toman las riendas del asunto. Es así como Turain define a los movimientos sociales como, abro comillas, el movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección de la historicidad en una colectividad concreta, es decir, en últimas, por la dirección de mi vida, de la vida que yo represento, de lo que yo soy, ¿sí? Y ahí cabe toda esa cuestión de las identidades. Claro entonces, ¿de qué se separan los dos paradigmas mencionados? Es decir, los dos paradigmas que mencioné se separan de eso. Podemos decir que los dos sostienen que las acciones colectivas conflictivas son normales y también hacen una distinción entre dos niveles de acción colectiva, a saber, la dimensión explícita de las grandes movilizaciones y la dimensión latente que se sirve de las redes de la organización y de comunicación cotidianas de esta acción. En resumen, los europeos se interesaron por el porqué de la movilización y los norteamericanos en el cómo. En palabras de Mauricio Archila, abro comillas, si la movilización de recursos enfatiza la acción estratégica dirigida al sistema político, la construcción de identidades y dentro de ella la sociología de la acción, se orientan al fortalecimiento de la sociedad civil. En la vida real ambas instancias se relacionan. Las acciones instrumentales o políticas y expresivas pueden coincidir en objetos comunes. Ahora bien, siguiendo esto último, es preciso decir que tanto norteamericanos como europeos han intentado hibridar los dos paradigmas mencionados, y es allí que nace la famosa interpretación de la estructura de oportunidad política o teoría del proceso político. Charles Tilly es el más importante exponente de esta nueva tesis, cuyo modelo plantea que la actividad de los estados, que no es ajena a los cambios económicos y a la dinámica de la guerra, crea oportunidades para la contestación. Esos elementos, afirma Archila, por lo general estructurales, no determinan la relación, pero sí la limitan. De ahí que para ti sea más importante estudiar lo que permanece que la apariencia de cambio. Sin embargo, bueno, vamos a saltar esto porque es la parte aburrida de la... Seguimos aquí en la parte aburrida de lo teórico. Pero bueno, digamos que Tarrow soluciona unos inconvenientes, unos inconvenientes en la concepción teórica propuesta por Tilly, y soluciona ese problema con lo que él llama la acción colectiva modular, ¿sí? Pero debe reconocerse que para Tilly el movimiento social aparece como una forma de acción colectiva, junto con la apropiación de grano, la huelga, el mitin electoral, las manifestaciones y otras formas de acción. De esta interpretación presentada por Tarrow podemos comprender la definición que Tilly le da al movimiento social. Abro comillas, todo desafío sostenido y organizado a las autoridades existentes en nombre de la población empobrecida, excluida o víctima de abusos. Entonces, luego de esto, vamos a saltar también para intentar ser más sintético. Alberto Melucci es el insigne representante de una nueva interpretación, ¿sí? A él se le asigna la interpretación de que la identidad es algo relacional, pues aplica un estado mínimo de reconocimiento del antagonista. En últimas, este italiano Melucci lo que hace es como un híbrido entre la escuela norteamericana y la escuela europea, ¿sí? Y a partir de allí plantea sus nuevas interpretaciones sobre los movimientos sociales. Melucci afirma que la identidad, la acción colectiva, los movimientos sociales, la cultura y otros conceptos que usan los teóricos son categorías analíticas que no corresponden a cosas reales. Sin embargo, cuando apela a la necesidad de un enfoque sistémico, cae en el círculo del análisis de categorías analíticas en sus interacciones y no cosas reales, como en principio él mismo plantea superar. De esta manera despoja de toda carga valorativa a dichas interacciones, de la
en su crítica a este último, en su capítulo denominado Comunicación y Alteridad del Texto, Igualdad y Diversidad. Entonces, digamos que hasta aquí, hasta Melucci, hasta esa hibridación de esas dos interpretaciones, de esos dos grandes paradigmas sobre la interpretación de los movimientos sociales y de las acciones colectivas, es como el lugar en donde se encuentra en este momento la mejor elaboración interpretativa, ¿sí?, sobre este tema. Entonces voy a pasar a la segunda parte de esta presentación, que es sobre la movilización del pueblo Misak, ¿sí?, del proceso de movilización del pueblo Misak en el Cauca. Pero esto lo centro desde una perspectiva, ¿sí?, y es sobre la elaboración que ellos hacen sobre la educación propia, porque ese proceso de educación propia es bastante interesante en términos de resistencia. Es decir, no solamente la lucha por la tierra que la han generado, ¿sí?, existen muchos otros mecanismos, y este mecanismo me parece supremamente importante y fundamental dentro de esa gama de estrategias de acción colectiva por parte de la movilización indígena en el Cauca, principalmente del pueblo Misak, hacia incluso la misma recuperación de la tierra. Es decir, eso está vinculado también con la recuperación de la tierra. Entonces, eso lo titulo así: educación propia en el pueblo Misak, por encima de la sociedad nacional. Dentro del desarrollo del pensamiento propio que viene construyendo el pueblo Misak, existe una estrategia que se viene implementando desde la década de los 80, pero que tomó fuerza en la década de los 90 y hoy constituye un elemento fundamental en el proceso de reexistencia que transversaliza el pensamiento propio. Esto es la educación propia. Ahora bien, en tanto ello ha sido un proceso, cabría preguntarnos qué condiciones históricas llevaron al pueblo Misak a implementar la educación propia. Y lo que quisiera que de pronto intentáramos como tener presente dentro de esta descripción que yo voy a hacer acá, es como la metodología o la forma que de alguna manera allí o aquí está implícita la forma por la cual yo considero que se debe plantear en Colombia la interpretación de los movimientos sociales, ¿sí?, en Colombia. O sea, una nueva forma o método, o qué sé yo, sí, un método para acercarnos a esa interpretación de los movimientos sociales en Colombia, que intenten no ir desde el punto de vista académico cuando ya la batalla ha terminado, como nos recuerda Bourdieu, sino ojalá estar allí, ¿sí?, y digámoslo así, por no decir que pronosticar o ir hacia el futuro, pero por lo menos que la labor académica esté allí, esté, digamos, es decir, que lo que yo digo es que mi trinchera son las aulas de clase, pero que esa trinchera también se debe desplazar en términos de la argumentación también allá, ¿sí? Entonces, dentro de esta descripción, implícitamente planteo como esa nueva forma de acercarnos a los movimientos sociales en Colombia. En mi visita a Juan Villa Cauca, Taita Jeremías Tunubalá, líder del pueblo Misak, coordinador del programa de comunicaciones de su pueblo e integrante de la red de comunicaciones de pueblos indígenas de Colombia, expresó que, abro comillas, la lucha por la reexistencia había iniciado en 1492. La destrucción del patrimonio natural, el genocidio de pueblos milenarios con su organización social, política, económica y cultural que dejó el proceso de la conquista española, generó el hecho de que en Juan Villa Cauca se iniciara en esa lucha. Entonces, esto, vuelvo y repito, es importante e interesante desde la perspectiva del acercamiento a la interpretación de los movimientos sociales en Colombia. ¿Por qué? Porque sencillamente no es decir, es que aquí en la época de vacaciones, mientras que muchos de ustedes o de nosotros